Hola, hoy nos vamos a dedicar a tomar la temática de lo simbólico y las distintas, en los distintos espacios en donde lo simbólico se manifiesta a la hora de hacer una evaluación diagnóstica o una prueba pericial. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la cuestión simbólica se va a manifestar tanto en lo que sea lo verbal, es decir, el discurso verbal, el discurso gestual, en los dibujos, en las técnicas proyectivas que utilicemos para la evaluación, en los juegos en general, en los juegos tanto, digamos, los juegos libres como los juegos reglados. En todos esos espacios vamos a tener la posibilidad de que se manifieste lo simbólico. Cuando vamos a dedicarnos a la evaluación diagnóstica de un pericial de un niño, que en general se va a tratar de un niño víctima de una situación de abuso o de una situación de maltrato, lo primero que vamos a tener que tener en cuenta es la edad de ese niño para poder pensar qué herramientas vamos a poner en juego para esta situación. O sea que una de las primeras cuestiones es tener en cuenta lo madurativo de ese niño, es decir, en qué momento evolutivo está, para ver hasta dónde él va a poder responder con sus recursos yoicos, ¿sí? Tanto desde el punto de vista cognitivo como desde el punto de vista psicosexual. Esa es la primera cuestión. Después, la otra cuestión es que si nosotros vamos a pensar en una evaluación pericial y vamos a tomar todo lo que tiene que ver con lo simbólico, lo vamos a tener que articular en los distintos espacios. Es decir, nosotros podemos ver situaciones que tienen que ver con un relato que nos puede hacer el niño de lo vivido, de lo padecido, que lo tenemos que analizar con las herramientas que tenemos para evaluar un relato. Vamos a tener que tener en cuenta todas las técnicas proyectivas que utilicemos, tanto, digamos, gráficas como narrativas, todas las proyectivas. Vamos a tener que tener en cuenta también todos los dibujos que el niño pueda producir, más allá de los que se utilizan para las pruebas proyectivas. Todo esto, en todos estos elementos, y obviamente todo lo que es el juego, que es a mi gusto, digamos, es lo más importante, sobre todo en los niños pequeños. Es en el espacio del juego y en el jugar en donde vamos a poder ver ese universo simbólico que el niño nos va a estar mostrando, ¿no es cierto? Ahora, para nosotros arribar a un diagnóstico tenemos que buscar y encontrar las convergencias y las divergencias que podamos hallar en todo ese universo simbólico. Por ejemplo, en el tema de los dibujos, nosotros vamos a tratar de ver algunos dibujos. En primer lugar, si vamos a hacer un diagnóstico de abuso sexual, vamos a tener que tener en cuenta la repetición sistemática de la suma de los indicadores simbólicos, de toda la serie de gráficos y de todos los elementos que hayamos utilizado. O sea, los gráficos, el juego, las técnicas, todo eso tiene que tener una continuidad o una repetición, para que quede más claro, una repetición sistemática de esos indicadores. La otra cuestión a tener en cuenta es el tono afectivo que tiene ese niño en ese proceso. O sea, cuál va a ser su expresión de angustia, de temor, de conflicto, qué cara pone cuando dibuja, qué cara pone cuando juega, cómo lo vive, cómo lo sufre, cómo lo padece. Otra cosa a tener en cuenta es lo verbal, es decir, lo que el niño va diciendo, tanto cuando dibuja como cuando juega. A veces dice cosas que parecen como al azar. Bueno, tenemos que estar muy atentos a todo eso. También en el caso de los dibujos, por ejemplo, espontáneos, que a veces los niños hacen, debemos tener muy presente qué dijo antes de hacer el dibujo y qué comentario hace después, o a qué jugaba mientras estaba antes de dibujar, cuándo dibujó y a qué juega después, y ver qué enlace le podemos hacer a eso, digamos, porque lo simbólico se va a ir manifestando a lo largo de todo el proceso y de todas las veces que nosotros entrevistemos al niño.
Es decir, es muy importante el contexto en el cual se desarrollan todas estas manifestaciones, y nosotros tenemos que hilar esto al modo de una historia. Tenemos que ir armando la historia en función de las distintas cosas que los niños nos van mostrando en estas herramientas que vamos utilizando, ¿no es cierto? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta y tener, digamos, muy presente es la historia familiar de ese niño. Es decir, el niño no llega a la consulta sin portar una historia, y esa historia nosotros la debemos saber. No podemos estar ajenos a eso. Y cuando vamos a pensar en un dibujo, podemos tener en cuenta, por ejemplo, en este caso, en este dibujo que vemos acá, que ustedes lo están viendo en este momento, esta es una niña de 7 años que en primer lugar dibuja y pinta con témperas y luego decide recortar la parte derecha de la hoja, y de esta manera hace visible algo invisible, ¿no es cierto? O convierte esta figura de alguna manera fálica como en algo invisible. Nosotros lo vemos porque lo colocamos sobre un cartón que hace de contraste, y ahí vemos esa figura que la niña recortó. Ahora, lo importante no es solamente la figura, sino también lo que la niña dice. Es decir, la niña dice, mientras está recortando esa figura fálica, el novio de mamá es un mentiroso, hace cosas muy malas y después disimula y nadie lo ve. Entonces, además de otros indicadores que hay en este dibujo, por ejemplo, el sol de perfil, también encontramos el espeso humo de la chimenea. Otra de las cosas interesantes que hay en este dibujo es la casa de frente, donde se ven cosas escondidas, y además una serie de nubes en el cielo. Este otro dibujo también es muy interesante porque forma parte de una serie. Acá vemos es esta misma niña que tiene 9 años y dibuja un autorretrato con el pelo repleto de piojos y dice: soy gorda, sucia y tonta. Estos son los piojos que me contagió mi mamá y su novio. Se siente sucia y queda con la idea de que la sexualidad es algo negativo, intrusivo, invasivo, como los piojos. Y es el tratamiento que le da el cabello poniéndole los piojos, es lo que muestra esta cuestión de la suciedad, ¿no es cierto? También siente una tremenda angustia oral porque está comiendo mucho, dice malas palabras. Esto se muestra a través de la boca, que está destacada, y tiene sentimientos paranoides y desconfía de su entorno. Por eso tiene una mirada hacia el costado. Bueno, acá los indicadores que tenemos es el cabello con piojos, labios destacados, mirada hacia las iniciales de su abusador, expresión de tristeza. Y por último, vamos a ver estos otros dibujos que son, lo podríamos llamar la serie de los piojos, porque repite 3 dibujos con piojos. Este lo hace posteriormente al anterior y habla de, digamos, lo dibuja muy enojada y con muchísima bronca. Y entonces empieza a hablar de los piojos del padrastro. Dibujando piojos expresa su sensación al ser abusada. Los piojos, repetimos, son como símbolo de la suciedad. Se siente culpable, siente vergüenza, ¿sí? Y el siguiente dibujo, que también habla de piojos y que lo hace a continuación, por eso es que lo denominamos la serie de los piojos, dice que es una mamadera con piojos en la leche, pero que nadie se da cuenta, nadie los puede ver. Entonces escribe arriba: no los podés ver, debajo, perdón, no los podés ver. Y arriba dice que son trampas invisibles, ¿no es cierto? Esto, digamos, como tenemos que entender que tanto el juego, los dibujos, las broncas, los enojos, las expresiones verbales, todas estas manifestaciones simbólicas
tienen como objetivo la elaboración de las situaciones traumáticas. Es decir, en esta serie de piojos, lo que esta niña intentó hacer es elaborar esta situación traumática que ella estaba atravesando con respecto a la escena, digamos, que estaba vinculada al ser obligada a tener sexo oral con su padrastro, y que este padrastro eyaculaba sobre su cara. Entonces, con esta serie que empezó desde la cabecita de la nena y los piojos en la cabeza, pasó por esta segunda imagen tremendamente enojada, y por último llega al nudo de la cuestión, que es hablar de los piojos en la leche. Lo importante en esto es que tengamos bien presente que, digamos, lo simbólico siempre se va a manifestar. Los chicos nos van a contar lo que les pasa, siempre nos van a contar lo que les pasa. Lo importante es que nosotros, los profesionales, tengamos la capacidad de darnos cuenta qué es lo que están queriendo decir, qué es lo que están mostrando a través de toda esta serie de herramientas que le estamos dando. También es muy importante que si queremos hacer una evaluación de un niño, y sobre todo si es pequeño, cuanto más pequeño, más complejo se hace muchas veces la evaluación o el diagnóstico, le tenemos que ofrecer herramientas para que el niño pueda proyectar su trauma, sus conflictos, sus elementos. Si nosotros no tenemos la suficiente cantidad de herramientas o de elementos para que el chico use, va a ser muy difícil que se pueda manifestar. Entonces es muy importante que los chicos dispongan de elementos para manifestarse, que tengan a su mano distintos tipos de juguetes, que puedan tener títeres, que puedan tener hojas, que puedan tener plastilina, que puedan tener colas de colores, que puedan tener témperas, que puedan tener distintos tipos de pinceles con distintos grosores, que puedan tener brillantina, que puedan tener un montón de herramientas, revistas para recortar, para hacer collage, que tengan los elementos para poder volcar su contenido simbólico en esas herramientas. Si nosotros no se los damos, a los chicos les va a costar mucho más. Si nosotros les brindamos esa posibilidad, si les ponemos a disposición y a su vista elementos, seguramente que se van a apropiar de ellos, y a través de ellos van a poder hacer la manifestación de sus padeceres, ¿no es cierto? Van a poder proyectar sobre ellos todo lo que están sufriendo. Entonces es muy importante el uso que hagamos de los elementos, ¿no es cierto? Bueno, creo que con esto podemos cerrar acá para continuar después más adelante con otro tema.